Amén. Esta noche vamos a entrar rápidamente, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo que tenemos. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a comenzar una serie de enseñanzas y ministraciones de la palabra del Señor, enfocándonos en la persona de Jesús. Estamos apenas a 3 semanas de celebrar, ¿verdad?, la Navidad. La temporada de la Navidad tiene su, ¿verdad?, su carácter y tiene su aspecto peculiar. Pero queremos en este tiempo, ¿verdad?, en medio de los días que estamos viviendo diferentes con referente al COVID-19, queremos reflexionar en quién es Jesús para nosotros. Vamos a estar, ¿verdad?, utilizando el tema Jesús, la esperanza para toda la humanidad. Y bajo ese tema vamos a expandir en esta noche un poco, gloria sea al Señor, basándonos en el libro de Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 26 al 31. Quisiera hacer esta lectura completa antes de entrar a los puntos que queremos desarrollar como parte de este estudio. Pero Cristo es la verdadera Navidad. Y creo que el cambio que ha ocurrido en la cultura, en la sociedad, el cambio que ha ocurrido en el mundo entero, ha hecho que las cosas se detengan hasta cierto aspecto, de cierta manera. De hecho, hay comentarios y anuncios de que no se debe celebrar la Navidad. Hicieron hace poco también lo mismo con la celebración de la acción de gracias. Pero Cristo hay que celebrarlo todos los días, cuando haya pandemia y cuando no haya pandemia. Por lo tanto, aunque, ¿verdad?, los medios pidan que no se celebre la Navidad en la forma tradicional que se celebra, tú y yo la podemos celebrar porque Cristo vive en nuestro corazón y Él es nuestra esperanza viva. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, enfocándonos en la persona de Cristo. En esta noche te invito a que vayas conmigo a la lectura del libro de Lucas, capítulo 1, y vamos a leer el capítulo del verso 26 al verso 31. Gloria a Jesús. Amén. La palabra comienza aquí en la Biblia, plenitud, con el subtítulo Anunciación del nacimiento de Cristo. Y dice así, el verso 26, comenzando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo así: Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Gloria a Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aleluya. Nos detenemos ahí y damos gracias a Dios nuevamente por su palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios ha sido dada para que cada uno de nosotros sea edificado y edificada. Y que podamos en esta noche escudriñar la Escritura para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús durante esta temporada y este tiempo, Señor amado, que tú nos das. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sabemos, gloria sea al Señor, que el libro de Lucas y el libro de Mateo van paralelamente escritos, y mucho de su contenido es similar y parecido, con sus distinciones, ¿verdad?, respectivas a quien estaba dirigido, y parte de la vida de la infancia de nuestro Señor Jesús está descrita de una forma bien breve en el libro de Lucas. Pero anterior a esto, a estas declaraciones que comienzan, ¿verdad?, o que inician lo que es el periodo del Nuevo Testamento, había un tiempo considerado
por muchos, ¿verdad? Entre los teólogos y las personas que estudian la palabra, le llaman este tiempo el tiempo intertestamentario. Quiere decir el tiempo entre medio de los testamentos. Y por lo tanto, ¿verdad? Tiene sus características de igual manera. Y se extiende desde la época o desde el tiempo de el final de Malaquías hasta el comienzo de lo que es los evangelios. Y sabemos que los evangelios se consideran sinópticos porque contienen similar, ¿verdad?, historia y contenido. Por lo tanto, el espacio entre medio de estos, del final del Antiguo Testamento en la porción de Malaquías y el comienzo del Nuevo Testamento con los evangelios sinópticos, ese espacio de tiempo es considerado como de aproximadamente unos 400 años. Y también se le conoce no solamente como el periodo intertestamentario, sino también como el periodo de silencio. Pero no es silencio porque Dios no hablaba, pero es silencio porque no había profecía. Toda la profecía que se había dado anteriormente estaba en su cumplimiento, ¿verdad?, y en su futuro cumplimiento, pero no había ningún profeta, ¿verdad?, activamente ejerciendo el ministerio profético. Pero Dios continuaba hablando y ministrando y tratando con su pueblo Israel. De hecho, en esta temporada, debido a muchos cambios, ¿verdad?, políticos, religiosos, sociales, Israel estaba experimentando unos cambios significativos, grandes. Yo creo que es similar a los tiempos que estamos viviendo. La iglesia de hoy en día está experimentando unos cambios en la atmósfera política, en la atmósfera religiosa, en la atmósfera social y principalmente en la atmósfera espiritual significantes. En agregándole también la pandemia del COVID-19 de este siglo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mucho de lo que sucedió durante este periodo de tiempo fue predicho, o lo que iba a ocurrir también, por el profeta Daniel, el capítulo 2, 7, 8 y el capítulo 11. Si queremos entender, ¿verdad?, lo que está hacia el futuro, nos conviene estudiar y escudriñar la escritura que se encuentra en el libro de Daniel juntamente con el libro de Apocalipsis, pero lo dejaremos para otro tiempo, alabado Dios. Pero primeramente, ¿verdad?, podemos nosotros ver aquí la palabra anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el subtítulo que tiene la Biblia Plenitud para esta sección que estuvimos leyendo. Y en realidad es el advenimiento también, es otro término que se utiliza. La anunciación es la noticia de que Jesús iba a nacer. Y Dios le dio esa noticia tanto a José como a María. Y para ti puede ser noticia el día de hoy. Alabado Dios. Si tú vienes a conocer a Cristo Jesús, Cristo se va a revelar a tu vida. Y va a ser de Jesús un milagro de transformación en tu vida, como lo hizo en aquel momento en la historia. Alabado sea el nombre de Jesús. El anuncio de la primera venida de Cristo. Y esto es el evento más significante en la historia de la humanidad hasta este momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios creó al mundo, creó al ser humano. Pasaron, ¿verdad?, todos los eventos que están descritos en el Antiguo Testamento. Y después de un periodo de silencio, rompe ese silencio la noticia extraordinaria de la venida o la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Profetizado a través del Antiguo Testamento, anunciado aquí en los Evangelios, especialmente enfocándonos aquí en el libro de Lucas, de que vendría el Mesías prometido y que se llamaría Jesús, de acuerdo al verso 31 de aquí del primer capítulo de Lucas. Gloria a Jesús. Nuevamente, este es el anuncio más importante de la historia. Si miramos las noticias hoy en día, cada uno de nosotros puede categorizar cuál fue la noticia más importante del día. Los medios de comunicación tratan de establecer prioridades y
ver cuál es la noticia más significante para darla, ¿verdad?, primero o adelante. Es lo que ponen en la primera plana del periódico, en las publicaciones. Pero te puedo decir que está plasmado en el universo, está plasmado en el cielo, está plasmado en la humanidad entera, de que Jesús vino en este momento en la historia para redimir y para restaurar y para salvar a toda la humanidad. Gloria a Cristo para siempre, aleluya. Este evento tiene un significado espiritual. Este evento cambió el curso, la dirección de toda la humanidad a causa del pecado de Adán y Eva, a causa de la desobediencia en el jardín. El hombre había, ¿verdad?, pecado y desobedecido a Dios, y por causa de eso había perdido la autoridad y había perdido su posición. Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, hacía falta o era necesario que alguien lo restituyera. Y ese alguien se llama Jesús. Alabado Cristo para siempre. Cabe señalar que nosotros le llamamos la temporada de la Navidad, pero lo que se celebra en realidad, basado en la Biblia y basado en la fe cristiana, es la primera venida de Cristo. Porque sin la primera venida de Cristo no habría, alabado sea el nombre de Jesús, el Cristo que vivió, el Cristo que nació, el Cristo que vivió, el Cristo que murió y el Cristo que resucitó. Pero de igual importancia, el Cristo que viene otra vez. Esa es nuestra esperanza. Así que en esta noche, tú y yo nos podemos regocijar con la esperanza. Todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, todo lo que esté asociado con la pandemia del COVID, como nos esté tocando directa o indirectamente, lo podemos poner en su perspectiva correcta. Pero también tenemos que adueñarnos de la verdad, de la palabra del Señor, de que Cristo es nuestra esperanza. Así que esta temporada que comienza, ¿verdad?, esta semana que acaba de comenzar y que prosiguen días por delante muy ajetreados, muy ocupados, con muchas preocupaciones y con muchas agendas, con muchos planes, ¿verdad? Podemos pararnos y detenernos y entender y realizar que la verdadera Navidad es Cristo Jesús. No son los regalos, no son las fiestas, no es la alegría, no es la música, no es el entretenimiento, ni ninguna otra cosa que podamos nosotros poner. En realidad, la Navidad es Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Los creyentes estamos recordando la primera venida de Cristo aquí a la tierra cuando celebramos la Navidad. Vino como un bebé, como un ser humano, pero también a la misma vez estamos celebrando que Cristo vino a vivir, o Dios vino a morar con nosotros. Aleluya. Porque Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Alabado Cristo. Otro nombre, ¿verdad?, que ya lo mencionamos, es el advenimiento. Y el advenimiento viene de una palabra del latín o del latino, que significa llegada o venida. Su advenimiento simplemente se utiliza para reflejar el acto, gloria a Jesús, donde Cristo se despojó de su gloria en el cielo, bajó a la tierra en forma de hombre y fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. María, cuando recibió la noticia, estaba un poco, ¿verdad?, consternada. En Lucas capítulo 1 nos dice que ella no entendió ni el saludo que el ángel Gabriel le estaba dando. Y dijo, ¿qué clase de saludo es este? No comprendía la totalidad de lo que estaba pasando, pero el ángel se tomó unos minutos para darle una explicación y hacerla entender. La magnitud de lo que le dice en este capítulo 1 es extraordinario y quiero que podamos nosotros expandirlo, ¿verdad? No solamente en esta noche, sino en las próximas semanas que estemos juntos compartiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado Cristo. Amén.
El advenimiento para nosotros es el momento en que los cristianos también anticipan el regreso de su venida. Nuevamente dijimos que sin su primera venida no entonces hubiera segunda venida. Alabado Dios. De hecho, hay judíos que todavía están esperando al Mesías. Pero tú y yo tenemos la esperanza del cielo, la esperanza eterna ya con nosotros, porque Cristo ya vino. Cristo vivió. Si le preguntas a los expertos en la historia, si preguntas a los expertos en religión, si le preguntas a los teólogos, todos y cada uno de ellos tal vez no estén en acuerdo en la finalidad de detalles con referente a lo que está en el registro o está registrado en la historia. Pero sí todos coinciden de que Jesús fue una persona real, de que Jesús sí estuvo aquí, de que Jesús pasó, gloria a Cristo, aleluya, su tiempo aquí en la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aunque otras religiones no crean igual que tú y yo, de acuerdo a como la Biblia nos enseña, todavía hay algunos que reconocen a la persona de Jesús. Y por eso tú y yo necesitamos enfocarnos en la persona de Cristo en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años que se avecinan, porque Cristo viene pronto. La esperanza eterna que Él ha depositado a favor nuestro en nuestras vidas está por cumplirse, y por lo tanto es importante que tú y yo nos mantengamos fieles y firmes en la fe, creyendo, gloria sea al Señor, que Cristo viene por su iglesia. Alabado el nombre de Jesús. El 2020 será diferente. La celebración de Navidad va a ser diferente a lo que hemos acostumbrado a través de los años. Pero podemos aprovechar esta oportunidad, nuevamente digo, para detenernos, meditar, pensar. Tal vez estábamos preocupados en cuánto íbamos a gastar, dónde íbamos a viajar, qué íbamos a hacer, cuántas actividades íbamos a estar envueltos. Sin embargo, el COVID, ¿verdad?, ha detenido muchos de esos planes. Pero no va ni puede detener que tú celebres a Cristo en tu corazón, que tú celebres a Cristo en el núcleo de tu casa. Todavía podemos celebrar con alegría y con gozo, porque no estamos celebrando lo natural, lo físico, lo que, no es, lo que nos pueden dar. Estamos celebrando al Cristo de la gloria, estamos celebrando al Hijo de Dios, estamos celebrando a Jesús, nuestra esperanza eterna. Alabado Cristo. Porque Él es la esperanza para toda la humanidad. Alabado Jesús. Las iglesias, pues los negocios suelen, ¿verdad?, promover su mercancía, poner la música y los cánticos. La iglesia despliega un pesebre y una escena de lo que la historia bíblica enseña, y a Jesús con su familia allá, ¿verdad?, allí en el pesebre. Pero nuestra Navidad puede ser estar juntos en familia, ¿verdad?, y celebrando en el núcleo de nuestro hogar. Pero para los cristianos, la celebración de Navidad, el advenimiento, como lo hemos ya mencionado, la primera venida de Cristo, es una celebración que tomamos tiempo para hacerla este día 25 de diciembre. Está por delante en nuestro calendario. Pero es también la oportunidad de darle gracias a Dios por el mejor regalo del cielo. No hay nada que se pueda comparar de aquí en la tierra. No hay nada que tú puedas desear de aquí en la tierra que se compare con el regalo que Dios le ha dado a la humanidad en la persona de Jesucristo. Lucas 1:31 dice que lo tenemos que llegar, Él se llamará Jesús. Este es el nombre que es sobre todo nombre. Alabado Dios. La palabra Navidad, para los que no la conocen, o ¿verdad?, solamente la usan de referencia, viene del latín también y quiere decir nacimiento. Así que estamos haciendo, celebrando el nacimiento de Cristo Jesús. No es ninguna otra cosa sino Cristo. Aleluya. Y no nos desenfoquemos, no permitamos que
nuestro corazón y nuestras emociones se liguen en otra dirección y que dejemos a Cristo de un lado. Muchos harán eso. Muchas personas estarán diciendo, vamos a celebrar, vamos a fiestar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y Cristo no es parte de la celebración. Tristemente, ¿verdad? Hay personas que piensan de esa manera. Pero para ti y para mí, creyentes, hijos de Dios, hijas de Dios, vamos a celebrar a Cristo. Vamos a celebrar que vino. Vamos a celebrar, gloria a Jesús, que vivió, que nació, que vivió y que murió, que resucitó y que Él viene otra vez. Parte de nuestra celebración va a recordarnos de que Él viene pronto por su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Como todos sabemos, esta palabra hace referencia al hecho histórico que cambió el destino de toda la humanidad. ¿Cuál fue ese evento? El nacimiento de Jesús. En el calendario actual lo celebramos el 25 de diciembre. Esto fue una fecha escogida para allá para el siglo número 5 y que no necesariamente corresponde al nacimiento de Jesús. Pero vamos a poner a un lado, ¿verdad? Las diferencias, ¿verdad?, que pueda haber con lo que tiene que ver con la precisión del día, y vamos a concentrarnos en que estamos celebrando a la persona de Jesús más que celebrando un día. Porque el 25 de diciembre llega en el calendario y se va, pero Cristo llega a tu vida para permanecer contigo, para darte esperanza y para darte vida eterna. Bendito Jesús. Esto también lo llamamos otra cosa importante que necesitamos entender, gloria a Jesús, es la encarnación. Porque en realidad, alabado Dios, Jesús es Dios, alabado Cristo. Es Dios haciéndose hombre. Es la razón misma por la que tenemos esperanza. Porque Cristo es el Hijo de Dios, pero es Dios. Sin eso no hay esperanza. Pero en esta noche te digo que tú y yo no solamente tenemos esperanza, no solamente tenemos gozo y alegría, tenemos la esperanza eterna que se llama Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, 14, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque tú y yo tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aleluya, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bendito Dios. Así que no somos de los que no tienen esperanza, somos de los que tienen esperanza. Alabado Dios. Y hay mucha gente viviendo el día de hoy sin esperanza, sin fe. Es cierto, me encontré una persona hace poco, unas horas atrás, y hacía tiempo que no le veía, le saludé y nos dimos la mano y nos dimos un abrazo. Y le dije, yo quiero aprovechar la oportunidad, aunque verdad teníamos la máscara puesta, pero como hacía tiempo que no nos veíamos, nos dimos un abrazo mutuo uno al otro. Y para no desaprovechar la oportunidad. Y le pregunté si se estaba congregando. Y me dijo, no en estos momentos, pero quisiera hacerlo. Y ciertamente, ¿verdad? Allí en la misma tienda le estuvimos exhortando a que buscara de Dios. Son tiempos de buscar de Dios. Son tiempos, sin Cristo no hay ninguna esperanza. El mundo no te va a dar esperanza. Los medios de comunicación no te van a dar esperanza. Los políticos que se pongan, ¿verdad?, en los diferentes lugares de autoridad, no solamente aquí en Estados Unidos, en otras partes del mundo, tampoco te van a dar la esperanza eterna que solamente Cristo nos puede dar. Alabado Jesús. Así que para los que estamos en Cristo, no estamos sin esperanza. Para los que estamos en Cristo tenemos la esperanza, y no esperanza natural, no esperanza temporal, tenemos una esperanza eterna. Gloria sea al Señor.
Esa esperanza es la que nos mueve hacia adelante, la que nos permite movernos en la visión que Dios nos ha dado, la que nos permite, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios con nuestras vidas, sabiendo que tiene peso para la gloria eterna. Alabado Jesús. Esta esperanza es viva, es la promesa de vida eterna que Dios nos ha dado. En Tito capítulo 1, verso 2, dice, es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta es la esperanza que Dios nos dio desde el principio. Y cuando habla del principio se está refiriendo al libro de Génesis, alabado Cristo. Primera de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le está diciendo que hay esperanza en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos la esperanza porque Cristo se hizo hombre. Si Cristo no hubiera venido por primera vez, si no hubiese habido este anuncio que está aquí desplegado en el libro de Lucas, igualmente en el libro de Mateo, si no hubiese habido el advenimiento, si Cristo no se hubiese encarnado, alabado Jesús, si Cristo no hubiese nacido, lo cual celebramos Navidad, olvídate del día y de la hora. De hecho, no sabemos con precisión y exactitud el día ni la hora, y probablemente no fue el 25 de diciembre, se escogió por otras razones. Pero no deja de ser importante y significante celebrar el día que Cristo nació. Y de igual importante es que Cristo nazca en tu vida y en tu corazón. Porque el que acepta a Cristo Jesús viene a ser una nueva criatura. Alabado Dios. Y cuando tú eres una nueva criatura, entonces tenemos esperanza. Aún aquellos que están enfermos con el COVID. Ahora mismo acabamos de orar por personas que están enfermas, que algunos conocemos, algunos que no conocemos, y muchos que están ahora mismo en la balanza de vida o de muerte, o en la balanza, ¿verdad?, de condición seria con la condición del COVID. Por eso pedimos que cada una de estas personas pueda recibir de parte de alguien, que Dios use enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, los técnicos, los que trabajan allí, para que puedan darle una palabra de aliento y de esperanza a aquel que está, ¿verdad?, desesperado y desamparado. Solamente en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna. Y la palabra dice que aunque el que muera, aunque estemos muertos, el que muera y muere en Cristo, no muere, tiene vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso lo tenemos que creer por fe. Alabado sea el nombre de Jesús. En Génesis, haciendo referencia a lo que Tito 1 nos refirió, Génesis leemos que Dios creó originalmente al mundo perfecto. Eso es de acuerdo a Génesis 1:31, porque todo lo que Dios hizo fue bueno. Pero prontamente después de la creación, todo se arruinó por causa del pecado de Adán y Eva. La consecuencia del pecado de Adán y Eva fue la muerte, de acuerdo a Génesis 2:17 y de acuerdo a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, estamos hablando no solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. Sin embargo, en el día más oscuro de la historia, hablando de ese momento cuando en el principio Adán y Eva decidieron no prestar atención a lo que Dios les había enseñado, y fueron engañados por Satanás, aún en medio de ese día tan trágico para ellos, su familia y el resto de la humanidad, el mensaje de esperanza comienza a desplegarse desde aquel lugar en el jardín. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es el talón. Así que por lo tanto aquí introduce Dios
el plan para redimir a toda la humanidad. Inmediatamente que el hombre y la mujer, Adán y Eva, desobedecen, cometen el pecado y pierden la autoridad que Dios les había dado, inmediatamente Dios interviene y comienza o el inicio del plan de redención para la humanidad, que requeriría que eventualmente Dios se hiciera hombre en la persona de Jesús como el Mesías prometido y viniera aquí a la tierra a sufrir por mis pecados y por tus pecados. Lucas 1:31, cuando el ángel Gabriel le revela a María lo que iba a estar dentro de su vientre, le dice que la criatura que está en el vientre le iba a llamar Jesús, porque Jesús iba a ser el Salvador del mundo. Y eso es lo que quiere o significa la palabra, el nombre Jesús. Aleluya. Porque todos los seres humanos necesitamos un Salvador. Ahí es que se establece la necesidad de una esperanza eterna. Alabado Dios. Sabemos que el primer Adán introdujo la muerte al mundo, sufrimiento y maldición por su pecado. Pero el postrer Adán, quien conocemos como Jesucristo, él eliminará o borrará todo lo que hizo el primer Adán y hará todas las cosas en la plena obediencia a la voluntad del Padre. Y algún día moraremos eternamente, gloria sea al Señor, en aquel lugar que Dios ha establecido para todo aquel que deposita su fe en Cristo Jesús. Apocalipsis 21:4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, todo lo que pasó, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos. Apocalipsis 21:4 dice: y no habrá más maldición. O sea, lo que quedó establecido a causa de la desobediencia queda redimido y restaurado por el segundo Adán, de acuerdo a Apocalipsis. Y aunque muchas personas muchas veces en este tiempo y en esta temporada, ¿verdad?, se sienten acompañados por la soledad y la depresión, muy tristemente, ¿verdad?, personas que buscan refugio en el vicio y en las drogas, o en cualquier otra cosa que se busque refugio, solamente provee alivio temporal, porque el único que da esperanza eterna es Dios. Y es a través de la persona de Jesucristo. Sabemos que va a haber personas que van a batallar y a luchar con el sufrimiento, con el dolor. La época de la Navidad no hace exento a nadie de dificultades, tribulaciones, tragedias, crisis, accidentes, problemas, pandemia y muchas cosas más. Pero sobre todas esas cosas, usted y yo tenemos que mantener nuestra mirada hacia arriba, porque Cristo, el Hijo de Dios, viene a buscar su iglesia, viene a cumplir la promesa, viene a levantar a aquellos que han depositado su fe en Él. Gloria a Cristo. Por la gracia de Dios, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida y en los momentos más críticos en los que nos hemos sentido hasta solos o abandonados, aún en esos momentos podemos todavía confiar en Dios siempre. Romanos 8:28. Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien o le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que en esta noche podemos nosotros decir que nuestra esperanza es Cristo Jesús. Aleluya. Nuestra esperanza es que Cristo nació, es que Él vino por primera vez. Y en este tiempo y en esta temporada, en el año 2020, podemos nosotros
reflexionar, reflejar nuestra fe en Él, ¿verdad? Apreciando y valorando la vida eterna que Él nos ha prometido. Gloria a Cristo, aleluya. La encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús también incluye a cada uno de nosotros como creyentes. Eso usted lo puede ver en Juan capítulo 1 y verso 12 y en Romanos capítulo 8, verso del 11 al 17. Algunos de nosotros puede que tengamos familia o que puede que tengamos algunas personas que conozcamos que estén aislados o separados o distanciados. Pero aún esas vidas necesitan la esperanza de vida eterna. Así que miremos a nuestro alrededor y tú que tienes la esperanza eterna, compártela en esta temporada. Vamos a estar compartiendo en las próximas semanas sobre Jesús, la esperanza para toda la humanidad. Y vamos a ver algunos de los nombres o de los títulos que Jesús tiene atribuidos a través de la Escritura. Creo que es bien importante conocerlos. Vamos a estar hablando sobre el mensaje que precedió a Cristo Jesús o la primera venida de Cristo. El mensaje que Cristo dio o que Cristo predicó cuando estuvo con nosotros. Y el mensaje que tiene que ser predicado antes de su segunda venida. Antes de que Cristo venga por la iglesia, antes de que ocurra el rapto de la iglesia, de acuerdo a Tesalonicenses, tú y yo tenemos que predicar ese mismo mensaje. Y es por eso que tenemos que, ¿verdad?, autoevaluarnos y autoexaminarnos y ver que lo que estemos haciendo esté alineado con la profecía que Dios ya ha declarado sobre los tiempos que estamos viviendo. Alabado sea el nombre de Jesús. En el tiempo de Jesús los gentiles eran considerados impuros y ningún judío, ¿verdad?, ningún judío comería o permanecería con ellos. No obstante, en Cristo tales barreras fueron borradas. Cristo vino a romper el patrón religioso. Cristo vino a romper, gloria a Jesús, esa primera venida de Cristo, el advenimiento de Cristo, aleluya, el nacimiento de Cristo, la Navidad, vino a romper con el patrón bíblico. Podemos decir que Cristo vino a ser un revolucionario, porque revolucionó la religión del Estado, la religión establecida. Rompió con los patrones establecidos en aquel tiempo para que la voluntad de Dios se cumpliera en la tierra y sobre toda la humanidad. Así que juntamente, ¿verdad?, gloria a Jesús, con los judíos, tú y yo hoy en día podemos ser, alabado sea el nombre de Dios, recipientes del beneficio de lo que se considera ser parte o pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay muchos ejemplos en la Escritura, ¿verdad?, de cómo Pedro, un judío, se reunió con Cornelio, un gentil. ¿Ven? Hay un ejemplo también, ¿verdad?, donde Jesús se reunió con los hombres de la calle, los hombres del pueblo, con Zaqueo. Jesús tocó judíos, pero también tocó a gentiles. Tocó a aquel que tenía la base de la religión, pero también tocó a aquellos que estaban desahuciados y desechados. Porque Cristo vino a darle esperanza al que no tenía esperanza. Esta Navidad podemos nosotros proclamar un mensaje de esperanza. Podemos usarla estas próximas semanas para escudriñar profundamente el libro de Mateo, el libro de Lucas, y compartir estas verdades con nuestros familiares, con nuestros amigos, en las redes sociales, y hacer que esta Navidad sea una Navidad donde alguien venga a tener un encuentro personal con Cristo Jesús y venga a ser recipiente de la misma esperanza eterna
que tú y yo compartimos en el día de hoy. Qué bueno y qué hermoso sería que en esta Navidad tú y yo nos ganáramos un alma para Cristo. Sería extraordinario, ¿verdad? Que alguien venga al conocimiento de ese anuncio extraordinario. Si vemos la historia, tiene un trasfondo tremendo. La primera parte del capítulo 1 habla de cuando se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Y en el verso 5 del capítulo 1 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Quiere decir que eran totalmente y completamente obedientes a la ley. Podríamos decir, bien religiosos. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Así que había algo que les impedía. Sara era estéril y los otros que eran de edad avanzada. Abraham no tenía heredero y no tenía hijo de promesa hasta edad avanzada. Por lo tanto, Dios intervino y a una gran edad avanzada le trajo la promesa a Abraham y a Sara para que naciera Isaac. Y ahí Abraham pudo ver cumplida, ¿verdad?, la promesa que Dios le dio. Tú y yo podemos ver cumplida la promesa que ha dado de vida eterna en la persona de Jesús. Única y exclusivamente en la persona de Jesús. Nadie más puede cumplirla. Nadie más se la puede atribuir. Solamente Cristo Jesús puede atribuirse el título Hijo de Dios, Salvador del mundo. Alabado Jesús. Y ese Cristo Jesús quiere ser tu Salvador y quiere ser tu Redentor. El registro de Lucas dice: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios según el orden de su clase, le tocó ir a llevar, aleluya, al lugar santo, la ofrenda de incienso. Verso 9 dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y esta suerte no es la suerte de lo que conocemos hoy en día. La suerte es que le correspondió o le llegó el momento de ejercer su función sacerdotal. Y hemos estado estudiando las semanas anteriores, las últimas 3 semanas, sobre el sacerdocio bíblico. Importante que tú y yo aprendamos a ejercer ese sacerdocio. Amén. Así que entrando él al lugar santo para ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera a la hora del incienso. Pero Zacarías estaba dentro y comenzó a tener una experiencia transformadora y extraordinaria donde Dios le revela lo que va a acontecer. Y se aparece el ángel Gabriel, tú puedes leer el resto del capítulo ahí, y le da la noticia de que él iba a tener un hijo, de que Elizabeth se iba a embarazar. Y aunque él tuvo, ¿verdad?, su duda, y de hecho quedó mudo hasta el momento que Juan el Bautista nació. Pero vemos la intervención de parte de Dios, aleluya, poniendo todo en su lugar para que el mensaje de arrepentimiento, que era el mensaje que el mundo necesitaba escuchar en aquel momento, fuera predicado y enseñado por Juan el Bautista antes de que Jesús viniera.
Jesús, después de haber nacido y en su ministerio público, continuó predicando ese mismo mensaje de arrepentimiento. Lo vamos a ver en otra ocasión. Y por eso es necesario que en este día tú y yo también entendamos, aleluya, que ese es el mismo mensaje que el mundo de hoy necesita. El mundo necesita arrepentirse del pecado y tornarse a Dios, voltearse a Dios, cambiar de dirección y venir, gloria a Jesús, a conocer al Cristo de la gloria, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la esperanza eterna, la esperanza que tú y yo tenemos, alabado Dios. Por eso es necesario que entendamos, alabado sea el nombre de Jesús, que aunque estén pasando cosas difíciles, aunque haya peligro, aunque haya violencia, aunque haya pandemia, todavía tú y yo tenemos la esperanza eterna. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. No nos manda a ser negligentes y a descuidar nuestra responsabilidad, ¿verdad?, y cumplir con las cosas que Dios nos ha ordenado. Pero nos manda a tener la mirada puesta arriba en el cielo, por el Mesías prometido, que viene otra vez. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que tú y yo no estamos lejos, porque Cristo no solamente vino por el pueblo de Dios, sino que también vino por cada uno de nosotros. La palabra dice, no te desampararé ni te dejaré. Ahí hay otra promesa para ti y para mí en los días que estamos viviendo. Por más difícil que sean las cosas, por más escasez que tengamos, por más dificultad que enfrentemos, Dios dice, no te dejaré, no te desampararé. Eso requiere que yo le corresponda en obediencia, ¿verdad?, y sometiendo mi voluntad a entregar, gloria a Jesús, mi vida a Cristo primeramente y luego vivir gobernado por esa esperanza eterna. Jesús dijo, Jesús vino a la tierra para ser nuestro Emmanuel, es Dios con nosotros. El nombre Emmanuel significa o identifica a Jesús como Dios con nosotros. El prometido desde el Antiguo Testamento, de acuerdo a Isaías capítulo 7, verso 14, y luego, ¿verdad?, lo podemos ver también en Gálatas capítulo 2, verso 20. Claramente podemos nosotros entender, aleluya, que Dios vino a estar con nosotros. Alabado sea su santo y glorioso nombre. Entonces, no importa lo solo, lo triste o lo que estemos enfrentando o cómo nos sintamos. Nunca realmente estamos solos. Nunca estamos solos en su sentido original. Nunca estamos solos. Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. Dios está en todo lugar, Dios está en todo momento. Alabado Jesús. Para Dios no hay espacio ni tiempo. Alabado Cristo. Por lo tanto, cuando más solo tú y yo nos sintamos, o solas, usted se sienta, Dios está ahí. Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. El Gálatas 2:20 nos dice esto. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, aleluya, a sí mismo por mí. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tú decides morir al yo y vivir para Dios, entonces es que experimentas la verdadera vida. Y entonces es que puedes entender, comprender y retener la esperanza eterna, la verdadera esperanza que solamente Cristo nos puede dar. En esta noche yo voy a cerrar y a concluir animándote a que tú te adueñes, alabado sea el nombre de Jesús, de que Jesús es la esperanza para toda la humanidad. No solamente es para ti y para mí, no es para los que estamos exclusivamente en Nueva Vida, es para toda la humanidad. Y es nuestra responsabilidad
la tuya y la mía, compartir, decir, proclamar, declarar, predicar a los cuatro vientos que hay esperanza, que hay vida eterna y que esa vida está escondida en Cristo Jesús. Aleluya. Algún día todos y cada uno de aquellos que hemos confiado en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pasaremos a la eternidad. Aleluya. El que se corra el riesgo de no aceptar a Cristo, de no creer en Jesús, se lamentará, pero será en la eternidad del castigo. Tristemente muchos escogerán vivir así, pero tú y yo tenemos que vivir delante de ellos, viviendo esa esperanza eterna que solamente entendemos y recibimos de parte de Dios en la persona de Cristo Jesús. Es Cristo, todo es Cristo, todo se basa en Jesús. Así que en esta noche, si tú te ves o te sientes solo, sola, desesperado o desesperada, solamente lo que tenemos que hacer es depositar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Vamos a celebrar en las próximas semanas, cerca de Nochebuena, el 25, vamos a celebrar, ¿verdad?, lo que está en el calendario, pero para ti y para mí va a ser diferente, especialmente este año. ¿Por qué? Porque vamos a enfocarnos, vamos a concentrarnos, vamos a valorar de una forma muy especial que Cristo es la esperanza de toda la humanidad y es digno de ser compartido con todo aquel que vive desamparado y desesperado. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo voy a terminar aquí en este momento, si me permiten que hagamos una oración todos juntos y estaremos continuando comunicándonos con ustedes, ¿verdad?, en los próximos días para, ¿verdad?, informar a la Iglesia Nueva Vida qué estaremos haciendo. Así que preste atención, mantenga, ¿verdad?, la comunicación abierta. Puede llamarnos y para hacernos preguntas, ¿verdad?, cualquier cosa, pero estaremos hablando prontamente. Así que con el favor y la ayuda de Dios estaremos, ¿verdad?, encontrando este lugar donde vamos a estar ubicándonos. Así que confiamos plenamente en que el Señor hará todo lo necesario y lo posible para que esto sea así. Anhelamos y deseamos ese tiempo juntos y vamos a continuar, gloria sea al Señor, ¿verdad?, tomando las medidas necesarias y el distanciamiento posible, pero vamos a continuar buscando y alabando y adorando a nuestro Dios, el que nos ha dado a Cristo Jesús, su único Hijo, su unigénito Hijo, para que sea nuestra esperanza eterna. Así que damos gloria y honra a nuestro Jesús. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por Jesús, el que nos ha salvado. Gracias porque vino la primera vez. Gracias porque se encarnó y se hizo hombre y sufrió aquí en la tierra y padeció en la cruz del Calvario y murió allí, Señor del cielo, y dio la vida por mis pecados, por nuestros pecados, pero que al tercer día se levantó de los muertos, aleluya, y resucitó. Está sentado a la diestra del Padre allá en el cielo, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por el Espíritu Santo, el otro consolador que nos ha enviado para ayudarnos a mantenernos firmes en la fe en los días que estamos viviendo. Gracias te damos, Cristo Jesús. Bendecimos al pueblo de Dios y bendecimos a la casa Nueva Vida de Fayetteville. Visítanos en nuevavidafaith.org. Regístrate allí y allí puedes conectarte con nosotros, dejarnos mensajes y hacer cualquier pregunta que podamos contestarte. Y de igual manera, allí también puedes tú ayudarnos y colaborar para las finanzas de la obra y de la visión que Dios nos ha dado aquí en Fayetteville, Carolina del Norte. Varios métodos puedes dar a través de texto,
puedes dar a través de la aplicación Tightly, que se encuentra ahí mismo en la página, en la parte de donación. Así que si tienes alguna pregunta, nos dejas saber y esperamos, gloria sea al Señor, que esta palabra haya sido bendición a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Con el favor de Dios nos vemos el domingo.